Ya hemos hablado de las derivadas parciales de una función de varias variables y también hemos visto cómo calcularlas e interpretarlas en términos de gráficas. Lo que quiero hacer ahora es dar una definición formal y solo para recordar, esto es algo que se aplica para funciones con varias entradas, ¿verdad? Digamos, podríamos tener 100 variables aquí de entrada, qué sé yo, podría ser muchísimas, ¿verdad? Y creo que es bueno retomar la analogía para el caso de una dimensión, así que pensemos cómo se define la derivada con una variable. Muy bien, entonces pensemos en alguna función, digamos que tenemos f de x que sea como siempre nuestro ejemplo clásico x cuadrada y nosotros pensamos en quién sería la derivada de nuestra función con respecto a x, ¿verdad? Entonces vamos a pintar un plano. Aquí tenemos el eje vertical, el eje horizontal. En el eje vertical pondremos f de x y nosotros sabemos que esto se ve más o menos así, es una parábola de hecho, ¿verdad? Más o menos se ve así. Entonces, para calcular la derivada de la función necesitamos especificar en dónde vamos a calcularla, ¿verdad? Esto depende de qué punto, digamos, en qué punto estemos localizados. Entonces, digamos que nos encontramos en este punto A, ¿verdad? Y la idea de calcular esta derivada es tomar un pequeño paso, digamos, en la dirección x, ¿verdad? Que vamos a denotar como dx, ¿verdad? Y luego vemos qué tanto influye esto en la función, ¿verdad? Es decir, qué tanto cambia la función al haber hecho esta pequeña variación, ¿verdad? Y en esencia, lo que tenemos que hacer ahora es calcular la pendiente, ¿verdad? De la línea que conecta estos dos puntos, es decir, tenemos que calcular la proporción que hay entre df y dx, que por eso es muy conveniente utilizar la notación de Leibniz, ¿verdad? Entonces, si nosotros, por ejemplo, a este dx le llamamos h, ¿verdad? Que es un número que va a ser muy pequeño, entonces tendremos por aquí abajo h y acá arriba tendremos la variación que hay con f, ¿verdad? Entonces tendremos f de a más h, que es cuánto vale la función al habernos movido tantito a la derecha, ¿verdad? Y le restamos lo que teníamos anteriormente. Esto nos da qué tanto cambió la función, ¿verdad? Y ahora, en realidad no queremos tomarnos una h particular, sino queremos cada vez tomarnos h's más pequeñas y por eso es que tomamos un límite cuando h tiende a cero. Y esto es lo que significa tomarnos pasos cada vez más y más pequeños, ¿verdad? Ahora, en el mundo de varias variables tenemos una historia similar y lo que vamos a hacer es tomar una fracción digamos, en donde h será un pequeño paso en alguna dirección. Por ejemplo, en este caso en la dirección x, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, tomemos, por supuesto hay que decir dónde vamos a evaluar esto, ¿verdad? Digamos que evaluamos en el punto A, B, digamos que tenemos solo dos entradas y vemos quién sería esta derivada parcial. Bueno, nuevamente hagamos un cociente, ¿verdad? De cómo cambia nuestra función al hacer un pequeño cambio. Este pequeño cambio en la dirección x vamos a llamarle nuevamente h, ¿verdad? Y si, por ejemplo, lo vemos todo esto en el espacio de entradas, aquí tendremos nuestro espacio de entradas, que es el espacio, es un plano, el plano XY, y digamos que aquí ubicamos nuestro punto A, B. Este es el punto A, B. Entonces, nuestra H en esencia es una pequeña desviación, en la dirección X, sería nuestro bueno, aquí pondremos como parcial de x, ¿verdad? Nuestro cambio en x, que también podríamos llamar h, ¿verdad? Y es lo que tenemos justamente aquí. Y como ya hemos visto anteriormente, digamos, la idea de tener una función que nos mande este espacio de entradas a este otro espacio de salidas, que en este caso es la recta, ¿verdad? Aquí tendremos f y digamos quizás por aquí cae aquí tendremos la imagen de este punto ya en el espacio de salidas, ¿verdad? Entonces, esta pequeña variación en la dirección x nos da una variación en f, ¿verdad? Sería nuestra
parcial de f, ¿verdad? Y entonces lo que queremos hacer es calcular esta diferencia, ¿verdad? La diferencia de cuando teníamos f de a más h, f de a más h, que es nuestra pequeña variación, y la segunda coordenada se quedó fija, ¿verdad? Esa no la hemos movido, y queremos ver cómo cambia con respecto al punto original, ¿verdad? Sería f de a, b. A, b, y cerramos esto. Y nuevamente, no queremos cualquier h, sino queremos hacer que esta h se vuelva cada vez más y más pequeña, es decir, que este pequeño brinco se haga más chico, más chico, más chico, y entonces estamos calculando esta proporción, ¿verdad? Significa que estamos aproximando por cambios cada vez más y más pequeños. Y esta sería nuestra definición formal de la derivada parcial de nuestra función con respecto a la variable x. Y solo para practicar vamos a tratar de hacer exactamente lo mismo, pero para nuestra variable y. Así, vamos a quitar toda esta parte que hicimos para el caso en una dimensión, ¿verdad? Que ya deberíamos estar muy familiarizados con él. Ok, vamos a quitar esto. Y retomemos entonces cuál sería la definición para la derivada parcial de nuestra función, pero ahora con respecto a la variable y, ¿verdad? La derivada parcial de nuestra función, pero ahora con respecto a la variable y. Y como siempre estaremos evaluando esto en algún punto particular, ¿verdad? Entonces, ¿cómo calcularíamos esto? Ahora lo que vamos a tener es una pequeña variación, pero en la dirección y. Acá tendremos nuestra pequeña variación y esto pues nos inducirá a alguna variación en la función f, ¿verdad? Entonces vamos a hacer el cociente de la variación en f y en el denominador tendremos nuestro pequeño incremento en la variable y, que de hecho también vamos a denotar con h, ¿verdad? Entonces aquí tendremos h en el denominador, y ahora lo que vamos a hacer es calcular f de a, ¿verdad? La variable x se queda constante, entonces aquí es a, b, y aquí sí tenemos un incremento, más h, y luego restamos lo que valía la función en el punto original, f de a, b. Muy bien. Y nuevamente no queremos una h particular, sino queremos hacer que estas desviaciones sean cada vez más y más pequeñas. Entonces aplicamos el límite cuando h tiende a 0, ¿verdad? Y por supuesto aquí en vez de h podríamos haber puesto delta y o pudimos haber puesto otra letra. En realidad no importa quién hayamos puesto, ¿verdad? El punto es que este numerito o esta constante se vaya haciendo cada vez más y más pequeña. Así que esta es la definición formal para una derivada parcial. Es muy parecida al caso de una dimensión, pero yo lo que siempre hago para tratar de recordarlo es tratar de comprender qué significa esta, digamos, parcial de f, esta parcial de x o parcial de y, que en esencia es recuperar la notación de Leibniz, ¿verdad? Estamos viendo pequeños cambios en cada uno de ellos. Y es bueno siempre tener en mente esto, pues será útil, sobre todo, digamos, a medida que introduzcamos nuevas nociones y tipos de derivadas, como la derivada direccional, y creo que ayudará a entender qué es lo que pasa en ciertos contextos. Bueno, aquí terminamos este video, nos vemos en el próximo.